adelante estas clases. Especialmente yo me dedico a estudiar y profundizar sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Mis estudios siempre focalizan en igualdad y no discriminación, multiculturalismo y otras aristas que pueden ir tocando, accesibilidad, por ejemplo. Pero más allá de todo, soy una apasionada del derecho internacional y sus interpretaciones ante todo. Así que bueno, gracias a la posibilidad que me da Ornella, vengo acá a compartir un poco los temas con los que estoy más avesada. Siempre estos temas están en constante desarrollo, están en constante evolución. Probablemente muchos de ustedes sepan un montón de estos temas, probablemente muchos no hayan tocado estos temas. Eso no está ni mal ni bien, quiere decir que las temáticas del derecho son muy amplias y no siempre todos los profesionales, bueno, imposible de todos los profesionales llegar a abarcar todas las temáticas. Entonces, eh, tengan total tranquilidad de que en esta clase no se espera de que ustedes sean grandes conocedores. Estos temas justamente se da como un acercamiento primigenio a través de la clase. Tienen los materiales de lectura, van a tener también el PowerPoint que voy a compartir, probablemente con algunos ajustes eh, muy buenos, porque la idea es que el PowerPoint tenga un formato bien, bien fácil de lectura. El PowerPoint no es material de estudio, el material de estudio son los textos, es la teoría, pero bueno, en general sabemos que las diapositivas suelen guiar a las personas cuando tienen que estudiar, cuando tienen que identificar las partes fundamentales de los textos o cómo se atan. La idea de esta clase es un poco hacer esa lectura, es ir viendo cómo el tema va evolucionando, los argumentos y contraargumentos que se fueron dando en el plano legal para observar esta temática. Y por supuesto que entre todos se pueda dar una clase, quiere decir que el que sabe mucho puede comentar, el que no sabe mucho el tema puede preguntar con el lenguaje que salga, porque volvemos, entendemos que no hay una expertise en todos los casos, entonces no voy a esperar de que ustedes ya sepan algo para lo que están asistiendo a una clase. Eh, Así que vamos a ir guiando un poco esta estructura, obviamente vamos a ir dejando espacio. Yo una de las cosas que tengo dando clase, esto ya lo sabe Ornella y el equipo, me gustan mucho estos temas, entonces me pongo a querer dar mucha información. Trato de ser clara y concisa, pero por supuesto a veces puedo llegar a ir un poco muy rápido, entonces si ese es el caso, cualquiera activa el micrófono, levanta la mano, cualquiera de esas cosas y me dice, me estoy perdiendo, esto está muy rápido, y yo ahí me fijo de retomar desde el momento en el que nos perdimos y ya vamos con calma. Hay muchos temas para ver porque hoy les toca derecho a la vida y excepciones, ¿correcto? Bien, entonces tenemos mucha tela para cortar porque hay muchas aristas de las que se puede leer bueno, esta temática. Si les parece, ya arrancamos. Bueno, sí, Si sí. alguien tiene alguna pregunta o algo para hacer, este es el momento, no de este tema obviamente porque recién lo vamos a arrancar, pero si tienen alguna otra pregunta de alguna temática, algo que quieren que yo le transmita a Ornella o al equipo docente en algún momento, sea bueno, por cualquier motivo, también me pueden decir. Si tienen una pregunta, me interrumpen. Si tienen una perspectiva, la pueden compartir. Tratemos igual el debate es muy nutritivo. Si tenemos muchas opiniones y queremos dar como una exposición sobre nuestra postura, la podemos hacer. Tratemos de hacerlo más tirando al final de la clase, dejemos las preguntas o los pequeños debates para en el medio ir enriqueciendo los temas, pero por ahí los debates para el final. Así ya todos entendimos todo y podemos hablar con todo el conocimiento en plan igual. Bien, entonces, vamos a arrancar con una pequeña, bueno, como una introducción un poquito más básica, que es qué es el derecho a la vida o en realidad más que qué es el derecho a la vida,
a qué nos referimos cuando hablamos del derecho a la vida, qué límites tiene, dónde está, qué es, cómo lo respetamos, porque es un derecho que vamos a encontrar, y acá empieza un poco el tema, es un derecho que va a aparecer en los instrumentos internacionales que van a estar estudiando, que van a aparecer en las normativas que van a estar estudiando de manera explícita, pero también de manera implícita. Manera explícita porque va a estar escrito, después vamos a ver unos ejemplos, pero también de manera implícita porque acá vamos a ver la interconexión de los derechos humanos. Esto es algo que se estudia mucho cuando se ven los derechos humanos. Si una persona no se le respeta el derecho a la salud, muy probablemente puede llegar a perder la vida, en ese caso se estaría violentando el derecho a la vida. Si se está violentando el derecho a la vida, claramente esa persona no va a poder disfrutar de ninguno de sus demás derechos porque su vida acabó. Entonces, este es un derecho que vamos a ver muy interconectado, muy evidentemente interconectado con otros derechos humanos, ¿sí? Condiciones de vida dignas, que implican un montón de cuestiones, va a tener como base la existencia y la permanencia de la persona. Entonces, lo vamos a tener explícito y lo vamos a tener implícito. Ahora voy a empezar con las diapositivas para ir guiándonos un poquito de manera gráfica, pero vamos a tener esta idea, que el derecho a la vida va a implicar tres obligaciones, tres grandes grupos de obligaciones, ¿sí? Para los estados. Recuerden que acá estamos hablando siempre a nivel estatal, ¿no? A nivel macro. Vamos a tener que el derecho a la vida, y espérenme un segundo que voy a poner el PowerPoint, a ver si puedo hacerlo como... está medio complicado esto así. Bueno, ya voy. Bien, ustedes deberían estar viendo mi pantalla. Sí. Así es. Se ve, se ve. La- Bien, dice sistema universal, igual vamos a ir a la diapositiva anterior, que es esta, que implica tres tipos de obligaciones estatales. Vamos a tener la obligación positiva, que es la más evidente o la que cae más de Maduro en general, que va a decir que los estados deben dar una protección y un resguardo a la vida, ¿sí? De manera directa e indirecta. Directa es, bueno, los estados se comprometen, el poder estatal en parte es dado por los ciudadanos a este sistema para que mantenga una cierta seguridad, orden, ¿sí? Esto es más una cosa básica de la teoría de por qué existe el derecho, ¿no? ¿Por qué existe el Estado de Derecho? La idea es, el Estado tiene esta obligación de proteger directamente a las personas para que no existan violaciones contra sus derechos, entre estos, uno de los más evidentes, la vida. Y también proteger otros derechos para que no se generen estas consecuencias que terminen dañando el derecho a la vida. Lo que decíamos un poco, por ejemplo, del derecho a la salud. Si yo fallo en proveer o en asegurar el derecho a la salud de una persona y esa persona pierde la vida por ello, entonces como Estado no solamente estoy fallando el derecho a la salud de esta persona, le estoy fallando su derecho a la vida porque no estoy cumpliendo mi obligación básica de proteger y de aseverar, en la medida de las posibilidades, el derecho a la vida. Hay situaciones que el Estado no puede controlar. Los crímenes que realizan las personas, el Estado no está siguiendo a cada individuo y controlando la acción de cada uno de los seres humanos que habitan sus fronteras, pero lo que sí puede hacer es de manera estructural tratar de crear sistemas lo suficientemente eficientes para proteger y promover la vida de las personas. ¿Vamos bien? Sí, sí. Impecable, impecable. Vamos a tener después la faceta negativa de la obligación. La faceta negativa de la obligación va a ser bastante clara porque es también el límite al Estado del Derecho, ¿no? Recordemos que en una idea más filosófica se plantea que el Estado de Derecho viene a tener un montón de capacidades, pero también los ciudadanos tratan de limitarlo, tiene unos límites el poderío estatal. Y en este caso va a aparecer la obligación de carácter negativo, que es restringir el poder estatal, evitar ciertas cosas a través del poder estatal. En este caso es el Estado
a través de sus funcionarios, a través de sus efectivos, a través de las personas que lo representan, tiene que evitar privar a las personas de su vida. Todo esto lo estamos viendo ahora básico, después vamos a ir a las excepciones, porque por algo es derecho a la vida y excepciones esto, pero concepto básico, el Estado tiene que eh, evitar matar, quitar la vida de las personas que lo habitan. Obligación negativa. Y luego va a tener también una faceta nueva que se habla, que es la de investigación de sanción, que en realidad no es tan nueva, sino que se le pone, como se pone esta conexión, de que en caso de que de que haya una violación a este derecho, no debe quedar impune. En la medida de las posibilidades, el Estado tiene que hacer un sistema de investigación y de sanción para que estos crímenes no se repitan, para que estos crímenes tengan un cierre, para que se pueda analizar socialmente qué se hace ante una situación en la que a una persona se le haya quitado la vida. Todas estas interpretaciones, estas lecturas son simultáneas y son interdependientes. No es que el Estado solamente puede decir, bueno, yo solo voy a evitar matar gente, pero después no voy a proteger a mis ciudadanos. Cuando se hace responsable de estas tres lecturas o estos tres estándares, por así decirlo, que los vamos a ver más en detalle ahora y a medida que vamos avanzando con los temas. ¿Sí? Eh, bien, entonces vamos a tener que hay una protección jurídica de este derecho, como dijimos, está implícito, pero está explícito también. Y en varios instrumentos internacionales lo vamos a ver por escrito. Declaración Universal, todo individuo tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la vida es inherente a la persona humana, está protegido por ley, no puede ser nadie privado de la vida arbitrariamente. Y acá quiero hacer un stop, porque vean que ya empiezan a poner en estas descripciones y en estos textos, ya empezamos a encontrar, miren, segunda forma en la que está escrito este derecho, encontramos una apreciación, encontramos que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Eso es un límite, eso es una palabra que nos tiene que hacer ruidito. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que hay excepciones. Entonces, cuando ustedes, y esto me imagino que todos ustedes ya lo deben saber, pero como consejo, como nunca está de más, cada vez que ustedes leen una normativa, miren bien las palabras. En este derecho, en el análisis de este derecho en particular, y de los otros que voy a dar, yo voy a dar un tema de igualdad y no discriminación. Las palabras son importantes porque las palabras están ahí por algo. Se piensan mucho estos textos y nos dicen cosas que después va a ser importante desarrollar y va a ser importante ver reflejado en la jurisprudencia y en la doctrina. Después tenemos en el sistema americano, sí, que vamos a encontrar la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que ya en el artículo primero va a decir, todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Hace un poco un copy-paste, como nosotros sabemos, a veces los tratados internacionales, las convenciones, las declaraciones suelen acarrear cosas de otros documentos, suelen tener cosas en común, porque por algo se eligieron esas formas de describir los derechos o las situaciones. Y vamos a tener en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 4 recién, eso a veces a la gente le suele parecer simpático porque siempre se piensa como que se arranca desde el primer artículo con la vida y después se avanza, no necesariamente. Eh, Vamos a tener en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica, para quienes lo llaman así, por practicidad, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Impecable. Vamos a ver en Argentina como un paneo general y después vamos a la lectura detallada, ¿sí? Vamos a volver a retomar todas estas cosas. En la Argentina, nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional,
vamos a tener el texto original que no explicitaba el derecho a la vida en realidad, y como ustedes saben, a través de la incorporación de tratados con jerarquía constitucional, recién ahí podemos, cuando leemos la Constitución, encontramos, bueno, los tratados que están identificados como con jerarquía constitucional, y recién cuando vamos a esos tratados vemos el derecho a la vida de forma explícita. Pero, como venimos hablando, también es obvio que está de manera implícita. Nosotros tenemos incluso en nuestra Constitución un apartado que identifica que la Constitución no, cuando no determina o no explicita un derecho, no quiere decir que lo esté prohibiendo para sus ciudadanos, ¿sí? Y que no en ningún momento el tipificar o el poner en palabras los derechos a través de una constitución significa que está limitando en ninguna forma los derechos de las personas de manera como extrema, ¿sí? La constitución aclara, si no me equivoco es en el artículo 30 y no recuerdo ahora, déjenme chequear porque no quiero decir un dato que no sea, pero que habla de las que son las garantías no especificadas, ¿sí? Luego vamos a tener en el Código Penal va a sancionar los delitos contra la vida. Yo acá puse como concepto básico homicidio, después vamos a ir viendo, también hubo unos cambios, como sabrán, en el Código Penal en el último tiempo, pero bueno, en principio, como figura general, homicidio. Y vamos a tener que la Corte Suprema de la Justicia de la Nación va a plantear esta idea de que es una prerrogativa implícita y que es preexistente este derecho a toda la legislación positiva porque es el primer derecho natural de la persona humana, porque si no le reconocemos el derecho a la vida, ya como efecto dominó, los demás derechos no los puede disfrutar. Bien, ¿vamos? ¿Bien? Bárbaro. Vamos a ir un poco a las excepciones. Con las excepciones voy a ir tocando algunas temáticas interesantes que me parece que está bueno. La verdad que tenemos tres grandes excepciones, que es aborto e interrupción voluntaria del embarazo, que es una que tuvo el mayor desarrollo, así que en el último tiempo, así que vamos a analizarlo como más en detalle. Después tenemos lo que es la pena de muerte y las obligaciones respecto de pena de muerte. Y finalmente vamos a tener todo lo que es interrupción de la vida, eutanasia, ortotanasia, muerte digna, etcétera, que son todos conceptos que pertenecen a una misma familia digamos, de debate sobre y de límites e interpretaciones del derecho a la vida, pero no son lo mismo, por eso son todas palabras distintas. Bien. Vamos a ir primero con derecho a la vida versus aborto o limitación a aborto. Acá igual, como en todos los demás temas, vamos a encontrar cuestiones que nos van a servir para otras excepciones al derecho a la vida también. Vamos a encontrar otras cuestiones que nos van a traer temas o casos o fallos que tienen que ver con otros derechos humanos también, porque volvemos, los derechos humanos están interrelacionados, son interconexos y por algo se plantea que si se violenta uno, muy probablemente se estén violentando prácticamente todos o en una gran mayoría. Bien. Acá tenemos una guía, que esto es más para curiosidad de ustedes, que son los diferentes tipos de alcance que hay para lo que es la regularización de la interrupción voluntaria del embarazo y o aborto. Nosotros actualmente vamos con los términos de interrupción voluntaria del embarazo, aborto es otra palabra, es una palabra que más lleva al procedimiento en sí o a los procedimientos abortivos, pero interrupción voluntaria del embarazo se habla porque hay una serie de procesos y de pasos previos y pasos posteriores que también se consideran incluidos dentro de esto. Entonces, se trata de elegir el término interrupción voluntaria del embarazo que aborto, pero entendemos por practicidad que estamos hablando de lo mismo. Si alguien quiere hacer una pregunta y dice una cosa y está queriendo hablar de la otra, lo vamos a entender igual. Em,
Vamos a tener, bueno, acá este es un listado de los tipos de legislaciones más comunes que pueden encontrar sobre estas temáticas. Realmente como este listado no es para que lo estudien, es más por un tema curioso de, bueno, qué tipos de legislaciones sobre esta temática podemos encontrar en diferentes estados y por cada una de ellas van a poder encontrar, bueno, un montón de detalles, ¿sí? Vamos a ver lo que más nos importa acá, como para empezar a tratar este tema, es el fallo Baby Boy. El fallo Baby Boy en realidad es un caso, no es un fallo en sí mismo, y es más, ya mismo lo voy a poner así. Es un caso de la Comisión Interamericana, ¿sí? ¿Por qué nos interesa este caso y por qué arrancamos con este caso? Primero porque es un caso muy viejo, y segundo, porque es el que va a traer a primer análisis un tema que no se estaba observando mucho, ¿sí? ¿Qué sucede? Esto en Estados Unidos, desde la época de los años 80, existe Roe versus Wade. Recuerden que Estados Unidos se maneja con un sistema de Commonwealth, entonces su derecho especialmente se transforma y se rige a partir de las decisiones de la Corte Suprema. En los 80, la Corte Suprema, en el fallo Roe versus Wade, identifica que la interrupción voluntaria del embarazo, en este caso se decía aborto, estaba permitido con ciertas condiciones y eso después es adoptado por los diferentes estados de Estados Unidos, cada uno con una característica particular. Como recuerdan, Estados Unidos tiene un sistema muy especial en el que cada estado pone sus normativas, pero bueno, siguen la guía en principio de su Corte Suprema de Justicia. En el caso Baby Boy, ¿qué sucede? Hay una organización de carácter católico que plantea ante el gobierno estadounidense en un primer momento que se había realizado un aborto y que eso no era correcto. ¿Por qué? Porque estaba atentando contra el derecho a la vida. En Estados Unidos este caso no procede, ¿sí? Se niega, se rechaza, porque estaba la normativa del Roe versus Wade que planteaba esta idea de que, bueno, el aborto en ciertas condiciones estaba habilitado. Como se habían cumplido estas condiciones, no había delito. Por lo tanto, esta organización, la CPA, lleva este caso, luego de mucho tiempo y muchos intentos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como esto es Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos no es parte de la convención, solo de la declaración del sistema interamericano, entonces no lo podemos llevar a corte. Igual recuerden que no se puede llevar a corte directo, se puede llevar a comisión, después comisión pasa a corte, ¿sí? Pero bueno, esto solo se podía resolver en Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana era la que iba a plantear y la que iba a definir con su recomendación, porque recuerden que por eso se dice caso y no fallo, porque la Comisión Interamericana da recomendaciones y da un análisis de la situación, pero no es un fallo por sí mismo, no es un tribunal, tiene que definir sobre esta temática. Vamos a primero ver los argumentos que plantea esta organización para plantear por qué estaba mal el accionar del médico que procedió con la operación abortiva de una mujer en Estados Unidos. Esta organización va a decir que la Declaración Americana protege a la vida desde la concepción, por más que no se diga explícitamente en su texto, porque esa fue la intención que tenían los estados. Solamente no lo pusieron porque no pintó, digamos, pero que la intención primigenia era que la vida sea desde la concepción. Iban a decir, y más aún, no solo era la intención y es obvio, que ellos van a plantear como que era obvio, sino que además van a decir, miren si no era así, que cuando uno ve la Convención Americana que interpreta la declaración, va a decir, en su texto dice que la vida es protegida desde la concepción, por lo tanto está prohibiendo el aborto. Ellos plantean este conjunto de argumentos, ¿sí? Que la Declaración Americana la prohíbe implícitamente, prohíbe el aborto implícitamente, porque, y lo vemos evidente, porque explícitamente la Convención Americana
prohíbe el aborto. Ahora bien, como ven acá, les puse un spoiler acá, tengo que editar por ahí estas diapositivas para que tenga un poco más de suspenso. La Comisión Interamericana resuelve en contra de esto. Pero resuelve en contra por lo siguiente, porque va a hacer dos, va a dividir el argumento también en dos, y va a decir, bueno, vamos a ir por la Declaración Americana y lo que plantean de la Declaración Americana primero, y luego vamos a ver lo de la Convención. La Declaración Americana van a decir, y acá está la línea de tiempo, que no es de tiempo porque no tiene años, pero es una idea, es una línea evolutiva, va a decir que la Declaración Americana no prohíbe el aborto intencionalmente. No es que no dice desde la concepción porque se olvidaron, porque no pintó, porque dice lo que está escrito en la Declaración Americana y lo que no está escrito, lo que es omitido, todo eso es así por un motivo. ¿Cuál es? Y ahí van a revisar, recuerden que todos estos instrumentos internacionales cuando se crean a través de procesos complejos en los que se hace mucho debate, interacción, propuestas, contrapropuestas, ¿sí? Del texto. Se revisan esos registros y van a ver que el primer proyecto decía que toda persona tiene derecho a la vida, que el derecho se extiende desde el momento de la concepción. Sin embargo, que en el mismo desarrollo de esta declaración hubo muchísimos países del continente americano que decían que esta redacción, así como así, no era viable. ¿Por qué? Porque ya tenían en sus legislaciones internas limitaciones al derecho a la vida. En este sentido, la que más mencionaban era para esta temática, que tenían aborto no punible o aborto legal. En principio, en general, eran abortos no punibles, es decir, el aborto estaba tipificado, pero había ciertas situaciones en las que no se perseguía penalmente por comprenderse que había un motivo por el cual este accionar se llevaba adelante. En general, y acá viene un poco lo que yo les mostraba, la lista de arriba, que puede ser cuando corra riesgo la vida de la persona gestante, cuando tenga cuando haya surgido de algún evento traumático de abuso sexual con acceso carnal, cuando haya una situación riesgosa de factores socioeconómicos que impiden una llegada térmica, un nacimiento, una crianza con los satisfacción de todos sus derechos. Cada país podía tener, digamos, tenía alguna de estas formas de aborto no punible, por lo tanto dicen, no podemos hacer un texto de tratado así porque si no, no lo vamos a poder firmar. Entonces, en realidad no es un tratado la declaración, recuerden, es un instrumento internacional, pero no es un tratado, es vinculante por costumbre, no por ser un tratado, pero bueno, no podemos firmar esta declaración por que nosotros tenemos legislación contraria. Entonces se cambia y se llega a la versión final, que es todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, que es la que vimos al principio de todo. Entonces va a decir la comisión claramente el argumento de que la Declaración Americana protege desde la concepción, por más que no se diga, es falaz, porque al contrario, se cambió, existía desde el momento de la concepción y se retiró porque los estados necesitaban otra fórmula. Y luego va a decir que la Convención Americana primero no prohíbe el aborto, porque va a decir en general. ¿Y qué es esto? Dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Recuerdan que yo les dije, cuando empezamos a ver palabras o expresiones, tenemos que prestar atención porque nos dicen, nos pueden hablar de límites, restricciones, interpretaciones, y esta es una. En general, busca conciliar la postura de que había estados que decían, bien, consideramos el derecho a la vida desde la concepción, y otros que decían, yo en mi legislación tengo ciertas circunstancias tengo legislado el aborto ante ciertas circunstancias, hace muchas, aborto legal, aborto no punible.
pero para esos estados la postura desde el momento de la concepción era un poco controvertida. Entonces dicen, bueno, todos los estados podían coincidir en general, que admite excepciones. Pero finalmente, y acá esto es algo que es famoso de este fallo, que aclara algo de derecho internacional básico, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que es que incluso aunque la Convención Americana prohibiese el aborto de manera explícita, dijera, y el aborto está prohibido en cualquiera de sus iteraciones e interpretaciones y formatos, Estados Unidos no iba a poder ser llevado a ningún sistema por romper o ir en contra de este principio, porque Estados Unidos no era parte de la Convención Americana. Y ser parte de la declaración y ser parte de la convención son dos cosas totalmente distintas e independientes. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. ¿Alguna pregunta? Hasta el No, momento, por lo menos yo no. yo tampoco. Muy bien. Bien. Todo Gracias, bien, Nahuel. Gracias, todo Silvina. bien. Bien, gracias, Alexandra, también. Perfecto. Bien. Vamos a seguir. Esta lectura bueno, se me chispoteó la diapositiva, pero no importa, vamos a seguir adelante. Esta lectura es reforzada en Artavia Murillo. En Artavia Murillo vamos a ver y voy a poner la lectura del artículo, ¿sí? Y vamos a hablar de Artavia Murillo, así, lo tienen para leer, así que se pueden dar la panzada leyendo Artavia Murillo, que es un fallo mucho más moderno. Eh, de la Corte Interamericana, ahí ya estamos hablando de corte, y por eso es un fallo. Y lo que plantea Artavia Murillo es que esta idea de a partir del momento de la concepción. Primero va a retomar esto de Baby Boy y va a decir que en general, ¿sí? Interpreta esto de hay excepciones. Artavia Murillo va a abarcar un tema totalmente distinto que la interrupción del embarazo o el aborto. Artavia Murillo es un fallo que habla sobre el cuidado, el mantenimiento o la eliminación de cigotos fecundados. Fertilización in vitro, procesos de paternidades y Eh, maternidades. sí, el caso de Artavia Murillo creo que se trata de, ella conservó sus óvulos fecundados, creo, me parece, en un Ujú. centro para que lo guarden, para que lo congelen. En su momento, ella decidió, se retractó y ya no quiso mantener eso congelado porque decidió ya no volver a ser madre. Mm. Denunció a la empresa para que se deshagan de ellos, de lo que estaba congelado, y algo así es el caso, si no me equivoco. Venías bien orientada, muy bien, no importa, está bien, está bien. Ibas con tu conocimiento básico y un poco tiene que ver con esto, ¿sí? Artavia Murillo lo que va a plantear es que igual esto es un caso, me parece que hubo una mezcla entre dos casos parecidos, por eso vamos. Eh, en Artavia Murillo lo que se plantea es que de pronto había unas legislaciones que hablaban sobre la disposición y la eliminación de ciertos cigotos fecundados, ¿sí? A través de los procesos de fertilización in vitro, y lo que empiezan a plantear familias que habían tratado de procrear y habían creado estos cigotos, decían que eso eran vidas, entonces que se tenían que proteger con un estándar especial, no era como disponer de material genético, como una muestra de sangre, como incluso una muestra de esperma o un óvulo, sino que hablaban de que estaban hablando de una posibilidad de algo que podía ser su hijo. Entonces decían que las legislaciones que tocaran estos temas primero se habla también en este fallo, que es una parte muy fuerte, que es la constitución de la familia, la idea del proyecto, de tener un proyecto a la familia, de que ese proyecto es un derecho humano en sí mismo porque tiene que ver con la vida privada, la libertad y la identidad de las personas.
Pero la parte que nos interesa a nosotros para este tema, que es el de la eh, genética y de la vida y de los límites del derecho respecto a la interpretación de la vida, em, lo que decían era esto, era, bueno, ¿cuándo empieza a ser una vida? ¿Cuándo es un esperma y un óvulo? ¿Cuándo es un óvulo fecundado? ¿Cuándo es un óvulo fecundado arraigado? ¿Cuándo es un feto? ¿En qué semana? ¿En qué mes? ¿Cuándo empieza la vida? Porque un poco estaban planteando, bueno, identifiquémoslo como un humano, y la biotecnología no lo identificaba como tal tampoco, pero había una zona gris. Entonces, en este, lo que les interesa, y principalmente de Artavia Murillo, es que, entre otras cosas, la Corte va a decir que en principio va a interpretar la concepción, en principio, para poner alguna interpretación de algo y poder decidir, va a plantear que va a interpretar concepción como anidación. ¿Qué es anidación? Va a decir, bueno, un óvulo fecundado que pueda anidarse en un útero, porque de esa forma eso sí tiene chances de transformarse con el paso del tiempo en un embarazo viable y en un ser humano. Pero lo que plantea es que, digamos, esa anidación es lo que vamos a interpretar como concepción, que no es meramente un esperma, no es meramente un óvulo, no es meramente la combinación de óvulo y esperma inmediata, sino que es la anidación en una pared uterina, porque esa pared uterina lo que va a hacer es nutrir y eso sí va a tener viabilidad con el paso del tiempo de ser una persona. Pero algo que va a ser muy importante y que deja la Corte en este caso es que en ningún momento está diciendo así, porque el destino de la vida, el inicio de la vida es en tal momento. Va a decir, a nivel legal, por lo que nosotros interpretamos y por todos los argumentos que desarrollan, vamos a interpretar esto. Pero eso no quiere decir que estemos diciendo la vida empieza acá, la vida empieza allá, porque eso tiene que ver con cuestiones, y lo declaran y lo analizan muchísimo en el fallo, tiene que ver con cuestiones filosóficas, religiosas, ideológicas, de la tecnología, de la ciencia, de la emocionalidad de cada persona. ¿Quién es uno para decirle a una persona, bueno, a partir de acá esto es, digamos, esto sí lo puedes considerar vida, esto no lo puedes considerar vida? Cada uno tiene que poder creer lo que quiera. Lo que pasa es que ellos hablan, bueno, de un nivel legal vamos a hablar de esto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sigamos. Sí, Fantástico. perfecto. Lean Artavia Murillo. Es un fallo muy complejo, es un fallo muy interesante, toca muchos temas. Realmente fue de mis primeras lecturas en la facultad y fue un tema muy apasionante porque habla mucho de esto de cuando el derecho no puede hacer, digamos, no puede definir sobre cosas que lo exceden totalmente, pero al mismo tiempo tiene que decidir sobre cosas porque interpretan e interpretan a las personas. Una Bien, cosa, sí, lo que yo entiendo, un comentario con respecto a lo que decías y esto último, es que sí, medio como que quedó viejo, o no que quedó viejo el artículo 4, inciso 1, sino que históricamente las prácticas de fertilización asistida son posteriores a la redacción. En exacto. ese momento no existían, entonces no se consideraron quizás. Porque digo, si se Mm, consideró esta válvula de escape, que es en general para las legislaciones internas de cada país, exacto. si hubiesen existido esos desarrollos, quizás hubiesen redactado el artículo con una apertura mayor para que no ocurra esto, que bueno, que resolvió, ¿no? La jurisprudencia. Qué sé yo. Exactamente, Nahuel, sí. En todos estos temas lo que vamos a tener es que el derecho trata de ser lo más previsor y amplio y dinámico que puede, pero muchas veces queda atrás. La tecnología es algo que siempre está corriendo al derecho, eh, y que siempre lo está pasando un poco. Entonces, por eso vamos todo hacia atrás tratando de adaptar lo que tenemos para que funcione sobre lo que está apareciendo. Pasa con la inteligencia artificial, digo, salimos de estos temas, pasa con la inteligencia artificial. Cuando vean conmigo igualdad y no discriminación, lo van a ver con poblaciones que van, digamos, poblaciones que van siendo desplazadas y que van migrando de situaciones y de lugares, entonces que van apareciendo como comunidades discriminadas que antes no eran comunidades discriminadas, entonces nos encontramos, o situaciones nuevas, con formaciones diferentes de familias, de vidas que van generando que el derecho o las ignoraba
o no las tenía en cuenta y de pronto las tiene que empezar a tener en cuenta y dice, bueno, ¿cómo armo esto? ¿Cómo interpreto esto para que aplique a la comunidad y la sociedad actual? Porque el derecho es creado por las personas. Entonces, por supuesto, gracias por tu aporte porque es así. Muy probablemente si hubiéramos tenido ya procesos de fecundación asistida, eh, tendríamos artículos diferentes. Bien, vamos a ir un poquito con Argentina. Vamos a tener la vieja legislación sobre el tema de interrupción voluntaria del embarazo / aborto. La vieja legislación decía que el aborto estaba prohibido y era un delito con pena de cárcel o código penal, estamos hablando de cosas, digamos, serias, pero decía que en el artículo 86, inciso primero y segundo, decía que, bueno, lo que sí iba a haber es aborto no punible. Y que el aborto no punible era el que era hecho por un médico diplomado en 2 casos. Cuando hubiera peligro de vida o de salud de la persona gestante, decía, de la madre, no evitable por otros medios. Recordemos, formato también, la tecnología permite muchas cosas ahora, pero en esa época no, entonces era más una concepción mucho más binaria, era, bueno, peligro de la vida o de salud de la madre, que no fuera evitable por otros medios, es decir, si había otro medio para evitar el riesgo de vida, se tenía que usar ese otro medio, no se podía ir directamente a una solución abortiva. Y si no decía, bueno, y esto lo vamos a leer, vamos a ponernos serios, porque somos todos estudiantes o graduados de Derecho, entonces nos vamos a poner serios y vamos a leer este texto que es espantoso y que ya se cambió, pero que en esa época se consideraba que era muy serio y muy respetuoso, que era cuando el embarazo proviene de una violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente. Es terrible esta frase, es horrenda, la vamos a estudiar porque tiene un motivo de ser, a pesar de que tenía un lenguaje muy violento y muy terrible. Pero bueno, esas eran las 2 situaciones en las que en Argentina en un primer momento se permitía el aborto. Luego vamos a tener esto que es el tema de las causales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación va a hablar un poco sobre los abortos por anencefalia. ¿Qué es la anencefalia? La anencefalia, esto no tengo diapositiva. La anencefalia es una condición médica que se puede descubrir durante el embarazo. Se suele relacionar con falta de ácido fólico, pero no es necesariamente la única causa. Que se identifica que la persona, el bebé, el cigoto, el feto, como quieran identificarlo, eh, no va a tener un desarrollo total de su cerebro y su cráneo, posiblemente quedando solamente la parte del cerebro más ligada a la parte inferior del cerebro, ligada a lo que son los sistemas nerviosos y más instintivos, ¿sí? Comer, respirar, pero el resto del cerebro no se desarrolla. Por lo tanto, son bebés que cuando nacen no tienen expectativa de vida mayor a meses, semanas, días, depende del caso, depende de un montón de factores que ya corresponden a la medicina y a, bueno, otras situaciones que están fuera del control, ¿no? Pero entonces son eh, bebés que no van a llegar a crecer y a desarrollarse en un futuro como, bueno, con una vida sana y plena y larga. Entonces, ¿qué pasa? Esto se puede descubrir durante el embarazo. Entonces, en los 90 surge la forma de descubrir esto. Eh, entonces se empiezan a hacer algunos amparos porque las personas que por ahí estaban gestando querían interrumpir el embarazo porque no querían llevar a cabo un embarazo y tener ese bebé para que ese bebé
no viva posteriormente. Los argumentos eran desde que era muy traumático para las personas que estaban gestando y que sabían que estaban gestando ese hijo con todo ese amor que después no iba a vivir, y era como extender el duelo y extender una crueldad por sobre sus emociones muy terrible, hasta que era hasta un acto de misericordia para acortar el sufrimiento de la criatura por nacer. Entonces, con todos estos argumentos van las familias que descubren esta condición y que pedían que se realicen unas interrupciones del embarazo para que eso no siga avanzando y no se extienda el sufrimiento de esas familias. La Corte Suprema de Justicia identifica que es una causal viable, y ahí encontramos otra causal más en la que encontramos un aborto no punible, porque hablaba ya no de riesgo de vida o de salud de la madre, pero sí era una situación en la que el bebé no iba a poder prolongar su vida por fuera del vientre, y que eso generaría un trauma para todos los involucrados. Y después tenemos el fallo FAL. Y el fallo FAL lo vamos a pasar cortito porque tenemos que ir a la legislación que nos compete en la actualidad, y después vamos a ver pena de muerte, y después vamos a ver eutanasia. Bien, fallo FAL plantea que el aborto no punible corresponde en todos los casos de violación. La parte que más nos va a importar, van a ser dos cosas que nos van a importar. Una la vamos a ver ahora y otra la vamos a ver con la legislación nueva, porque nos va a llamar al fallo FAL. Fallo FAL, para quienes no lo leyeron, léalo. No importa que ahora tengamos una legislación superadora y distinta, es necesario conocer la historia de los casos y de las leyes para entender por qué están como están y por qué se escriben como se escriben. Fallo FAL, una niña que había sido abusada sexualmente por, entiendo, la pareja de la madre, creo que no era el padre biológico. No importa en este caso igual si era el padre biológico o la pareja de la madre, es indistinto. Había sido abusada sexualmente, acceso carnal, y había quedado embarazada. Entonces se realiza un aborto, y la Defensoría del Niño de esa provincia en la que ella residía identifica que eso era una violación al derecho del niño por nacer, por lo tanto hace todo un proceso judicial. En primer lugar y principal, este fallo se termina desestimando porque ya no tenía objeto de ser. El aborto se había realizado, eh, no, ya habían pasado meses, no había materia jurídica sobre la cual decidir. Ya se había hecho todo lo que se debía que hacer, pero la parte de el médico, de si le quitaban la matrícula o no, y que si era un delito o no, bueno, ahí aborda el fallo FAL. Y lo que va a plantear es que nuestro derecho penal copió muchas cosas del derecho penal alemán, porque nosotros tenemos un sistema muy similar, o que es muy inspirado en el sistema alemán, por lo menos en la parte penal. ¿Y qué pasa? El código penal alemán tiene palabras específicas que en el español no existen, y viceversa. Entonces, que planteaba, y vamos a ir acá a la parte de la gramática. A ver, bien. Vamos a ir a la frase, ¿no? Ustedes la ven acá, que es la frase esta tan cuestionable de si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Más allá de que la indicación o nos está dando acá una violación o un atentado al pudor, nos está dando como, nos está hablando de dos opciones. Lo importante es pensar, ¿qué quiere decir? ¿Violación o atentado al pudor? ¿De qué me está hablando? Si claramente está refiriendo a algo que que en el efecto es un acto muy específico, el que generaría una consecuencia de embarazo ante esa acción delictiva. Entonces, ¿de qué me está hablando? Violación, atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente. ¿Qué quiere decir? Bueno, resulta que em, quería decir el código alemán una violación a cualquier persona bueno, provocar un embarazo,
o tenía una palabra específica para cuando eran abusos sexuales con acceso carnal o violaciones para con personas consideradas incapaces o con capacidad restringida. Ustedes saben que nosotros tenemos que hay ciertos grupos de personas que son consideradas o incapaces o con capacidad restringida porque sea por ejemplo los niños, niñas y adolescentes que son capacidad restringida, que no pueden consentir un montón de cosas, pero muchas otras sí, pueden decidir sobre su cuerpo hasta cierto punto, necesitan de sus guardianes legales. Y después tenemos personas con capacidad con incapacidad considerada prácticamente total, que son las personas que de ciertos o de la totalidad de los derechos no pueden ser ejecutores propios por características de enfermedades, condiciones que no les permiten valerse por sí mismos en ese sentido. ¿Qué pasa? Esa palabra que existe en el alemán no existe para nosotros. Para nosotros es el mismo tipo penal, era una violación, era un abuso sexual con acceso carnal. Entonces, nuestra traducción al querer ser tan fiel al código penal alemán terminó siendo confusa para el código argentino. Aparte de eso, va a plantear que el Estado no puede exigir heroísmo. No se puede exigir a las personas conductas que impliquen sacrificios irrazonables o desproporcionados de los propios derechos en beneficio de derechos de terceros o del interés general. Y no se puede hacer diferenciación tampoco en la exigencia de heroísmo y no se puede hacer discriminación. No se puede decir que un acto heroico, como sería en este caso exigirle a alguien llevar a término el producto de un abuso de tal magnitud, no se le puede exigir a unas personas y a otras no, porque resulta discriminatorio. Entonces, plantear esto de que solo las personas con capacidad restringida tienen el salvoconducto de la interrupción del embarazo por violación, sería discriminatorio y sería exigir heroísmo a quienes no cuentan con estas características. Entonces, la Corte va a plantear todo esto. Y va a plantear que no tiene que se basa en el principio de la buena fe, entonces que como los tiempos apremian para interrumpir un embarazo, no se puede exigir a una persona que pruebe que fue una violación. Se cree en el ciudadano porque el Estado se basa en el sistema de buena fe, se entiende que los procesos son altamente riesgosos y o invasivos, ¿sí? Entonces que no son cosas que el Estado sobreentiende que va a dar como una vista buena, un manto de buena fe a las personas que aleguen que han sufrido una violación y que por lo tanto tienen que interrumpir su embarazo. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia. No tenemos tiempo para que la Cámara de Casación en lo penal defina con sentencia firme que la persona eh, sufrió una violación porque el embarazo ya llegó a término para ese tiempo por el proceso legal, ¿sí? No se necesita una sentencia firme. ¿Vamos bien? Sí. Fantástico. Bien. Y ahora vamos a la ley y después ya pasamos a las otras excepciones. Esta, volvemos, es muy compleja, es una que trajo mucho debate y es importante saber de dónde viene, cuáles fueron los cambios, cuáles fueron las interpretaciones que estuvieron dando vueltas y la interpretación actual. Bien, el primero la ley va a hablar de interrupción voluntaria del embarazo, como yo les decía al principio de la clase, porque habla digamos, situaciones previas a una solución abortiva, a las soluciones abortivas y a las situaciones posteriores. Y se va a acompañar con el plan de los 100 días. ¿Sí? El plan de los 100 días estaba pensado, era un plan que planteaba una serie de asistencias para las personas que quisieran llevar adelante un embarazo, pero se encontraran en situaciones de vulnerabilidad. ¿Vamos bien? Bien. ¿Qué dice esta ley? Bueno, primero va a hablar de mujeres y personas con capacidad de gestar, un poco trayendo lo que planteaba Nahuel, ¿no? De que el derecho a veces se queda un poquito atrás y las cosas van cambiando y no necesariamente las personas que están gestando se identifican como mujeres, entonces va a interpretar que si bien hay que mencionar las mujeres como colectivo, también hay que ampliarlo a las personas con capacidad de gestar, quien como sea que se identifica, va a tener acceso a esta ley porque es cualquier persona que pueda tener un embarazo, va a ser la persona que va a poder hacer
uso de este derecho y de estas limitaciones, ¿sí? Bien. Está planteada por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, sobre la planificación familiar y sobre el proyecto de vida, que todo esto está incorporado en la salud sexual y reproductiva según lo que ha planteado la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Que la salud sexual y reproductiva no es solamente el tener relaciones sexuales de manera segura y sana y consensuada, sino que también va a ser el decidir sobre el propio cuerpo, sobre la planificación familiar y sobre el proyecto de vida, que obviamente es modificado o alterado o transformado por una planificación familiar. Y se va a considerar que es de salud pública, justamente. Porque además se va a plantear que en el caso de cuando el aborto no estaba regulado de ninguna manera, había una gran mortalidad de personas porque el aborto se necesitaban realizar, querían hacer el aborto igual y lo hacían en cualquier condición, en las condiciones más ilegales, digamos, más seguras dentro de lo ilegal, entonces que eso generaba muchísima mortalidad de personas gestantes, porque los abortos que se hacían en lugares no regulados podían tener cuestiones de salubridad muy graves, cuestiones de higiene muy graves, podían ser personas que no eran profesionales de la salud, que estaban realizándolos, y que particularmente esto afectaba a los grupos más pobres de la sociedad, porque en general las personas que tenían un gran caudal económico podían realizar un aborto clandestino con médicos o con centros clandestinos, pero de de un cierto estándar de salubridad, de conocimiento, de recursos, y que las personas en situación de pobreza o de emergencia económica no accedían a eso, y que eran en general las personas que más morían por abortos clandestinos. Bien, iba a plantear que esto es una ley de orden público porque esta ley va a tener que ver con la salud de todas las personas que habitan el suelo argentino. Y vamos a hablar de interrupción voluntaria porque vamos a hablar de educación sexual integral y salud sexual y reproductiva primero. Vamos a hablar de la combinación con la ley de educación sexual integral en las escuelas, de las políticas públicas para la promoción y fortalecimiento de salud sexual, la entrega de profilácticos y de pastillas y de cualquier otro tipo de solución medicinal para evitar la concepción. Y vamos a hablar, bueno, también de la interrupción del embarazo y en los cuidados post-abortivos, ¿sí? Pero se habla fundamentalmente de la opción de decidir. En cualquier momento del proceso, una persona que tal vez va buscando un aborto puede decidir no realizarse el aborto y está todo bien. Es una idea de concientizar e informar a las personas para que puedan tomar la decisión informada que prefieran y que consideren mejor para su planificación familiar, su salud, su vida. Bien. Y acá esta es una parte que yo quería, que les dije un poco que tiene que ver con casos previos. Y vamos a tener que, esta ley dice que si bien nosotros tenemos que el aborto se puede realizar hasta una cierta cantidad de semanas en hospitales públicos o en cualquier centro médico autorizado, ¿sí? Va a decir, si hay una persona que se realiza una interrupción del embarazo, se realiza un aborto fuera de lo que pretende la ley, es decir, no se va a un lugar autorizado, no lo hace fuera de los términos que dice la ley, ¿sí? Se pasa del tiempo, entonces no va a un hospital porque ya no puede hacérselo en un hospital, porque en el hospital ya le van a decir, no entras dentro del tiempo permitido para hacerte un aborto legal, y la persona va y se lo hace igual en otro lado. A esa persona hay que darle atención médica igual, si llega a tener alguna necesidad. ¿Esto con qué se relaciona? Con el fallo Natividad Frías, que es del año 1966. En nuestro país hay un fallo de 1966 que habla de que cuando una persona va a un centro médico con una situación de urgencia médica, primero que nada se le tiene que dar atención igual, no importa lo que haya hecho.
no importa que haya cometido un delito y que sea evidente que haya cometido un delito, no importa, se le tiene que dar atención médica, se le tiene que salvar la vida. Esto es importante porque en los procesos abortivos suelen haber muchos riesgos de desangramiento. Entonces es muy importante que si una persona va a un hospital o a algún centro médico desangrándose porque se realizó un aborto y se descubre que ese aborto no fue realizado de forma legal, e igual se le tiene que salvar la vida. Y también plantea esto de que hay una protección para con el paciente, de que el equipo médico no tiene que denunciar, no tiene que poder denunciar este tipo de situaciones, porque si no las personas van a elegir probablemente tratar de resolver la urgencia médica solos en vez de acudir a un nosocomio, que es una forma de decirlo en un hospital, porque no se van a querer arriesgar a la cárcel. Y muy probablemente vayan a fallecer porque por algo se necesitan las atenciones médicas. Esto se habla con muchas otras situaciones delictivas, pero se trae mucho a colación por el tema de los abortos. ¿Sí? Bien. Y va a plantear la objeción de conciencia, que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque puede haber médicos, médicas, que no quieran realizar un procedimiento abortivo, que no quieran ser parte de un procedimiento abortivo, que no quieran asistir, no quieran incluso informar a un paciente sobre esta posibilidad. En ese caso, primero, el profesional tiene que declarar esta información y tiene que, posterior a esto, siempre mantener esa misma posición. O sea, en todos los ámbitos en los que sea un profesional. Es decir, no puede ser, yo en el hospital hago objeción de conciencia, pero en mi clínica privada no la hago. Yo hago objeción de conciencia con estos casos, pero con estos otros casos no. La objeción de conciencia se entiende que es algo interno, que tiene que ver con la ideología, la religión y los fundamentos más básicos del profesional de la salud. Está totalmente permitido que tenga esas necesidades, pero las tiene que mantener. Si son convicciones tan fuertes, las tiene que mantener, ¿sí? No puede ir cambiando, que sí, que no. En segundo lugar, tiene que, sin dilaciones, es decir, sin ningún, con la mayor de las urgencias, tiene que derivar a la persona a una persona que no tenga objeción de conciencia. No puede decir, yo tengo objeción de conciencia, así que nos quedamos sentados mirándonos la cara. Tiene que referir a esa persona a un profesional de la salud que sí pueda realizar cualquier información y procedimiento que sea necesario, ¿sí? Y tiene que cumplir con todas las obligaciones jurídicas. Por lo tanto, si llegara un caso como en el de Natividad Frías, que llega una persona desangrándose en un hospital por un aborto mal hecho, esta persona, a pesar de que tenga objeción de conciencia, tiene que, en el caso de que no haya otro profesional disponible, tiene que cumplir con su juramento hipocrático y asistir a la persona que haya cometido este acto, a pesar de que vaya en contra de las convicciones del personal de la salud. Pero siempre se busca proteger al personal de la salud que está en objeción de conciencia, diciéndoles que no van a ser los que tengan que salir a la urgencia o a la alarma de esto, siempre que haya otras personas disponibles. Y esto es una cosa que es muy importante y que es una obligación ya de cualquier centro de salud que tiene que tener al menos un profesional de la salud sin objeción de conciencia, capaz de realizar todos los procedimientos necesarios, ¿sí? Tal vez necesito dos, porque necesito este profesional que haga todas estas gestiones y otro que haga todas estas otras gestiones, digo, son procesos complejos, pero tiene que tener al menos un profesional de la salud que pueda responder, y como un equipo que pueda responder de manera integral y pueda hacer valer este derecho. No puede ser que la clínica de este lugar no tenga ningún médico que no objete conciencia, ¿sí? Puede tener a todos los objetores y objetoras de conciencia que quiera y que tenga en su haber, pero tiene que tener médicos que puedan realizar esto. Y acá está esto de no podrá negarse la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera la atención inmediata e impostergable. ¿Sí? Volvemos un poco a lo que decíamos, riesgo de vida de la madre, de la persona gestante. No podemos decir, bueno, no, yo soy el único que está de guardia, pero soy objetor de conciencia, por lo tanto no. En estos casos, lamentablemente, es
un proceso abortivo, pero que tiene raíces en la supervivencia de otras personas. Entonces, juramento hipocrático, bien. Con todos los debates que esto pueda tener un profesional de la salud que no, que objete conciencia, ¿no? ¿Te Bien. puedo interrumpir un segundo? Esta normativa Sí, viene del artículo 86, o sea, está replicada. Lo que estamos leyendo ahora es la ley nueva del lo que IVA. estamos diciendo es la ley nueva, que Pero modifica los artículos de Código Penal, los entiendo, modifica. los modifica, pero digo, Ahora, sí, repite esta idea de que si hay riesgo de vida, porque es uno de los sí, supuestos que había antes también. exacto. Sí, Mantiene lo los moderniza, supuestos, los amplía, pero ese es el mismo, digamos. exacto, mantiene los supuestos, pero también dice Y, que en caso de que, sí, sí, perdón, sí, pero tengo una exactamente. pregunta, total ignorancia. Sí, ¿Y qué pasaba con la ley 86 con los objetores de conciencia antes de esta ley? O sea, el médico objetaba conciencia y nadie intervenía en ese caso. en el caso de que el médico no objetaba conciencia, a ver, sí estaba esta idea de que, por ejemplo, teníamos Sí, una situación que sí era un aborto no punible, que era un aborto que estaba habilitado correcto, con esa es mi la pregunta. legislación previa. El problema es que no estaba regulado, entonces se podían suscitar situaciones en las que en un centro médico de guardia estuvieran todos objetores de conciencia, dijeran que son objetores de conciencia y que no van a hacer esta intervención, entonces Sí, la persona se tenía que volver a su casa sin que se hubiera realizado la intervención, porque no entiendo. estaba esta orden estricta y evidente de, entiendo que haya objetores de conciencia, pero tiene que haber por centro médico, aunque sea un equipo que sí pueda, que esté disponible para hacer estos procesos. Correcto, correcto. O está la obligación de la regulación. No estaba tan explícito. Entonces, al no estar explícito, se surgían estas situaciones en las que sí, en el centro médico todos objetamos conciencia, entonces tenés que irte al otro centro médico. Y muchas personas se encontraron con el rebote de que por ahí, si era una localidad en la que había mucha objeción de conciencia, era muy difícil acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, en un centro médico. Excelente tu pregunta. Gracias. Bien, y hablando de esto que decía Nahuel, de que trae la legislación previa y por eso la seguimos estudiando, fíjense, el aborto legal, bajo cualquier motivo, es decir, no hay un motivo, el aborto legal, porque la persona lo desea, es hasta las 14 semanas de gestación. A las 14 semanas se corta esta legalidad de cualquier motivo. Y empiezan a correr las otras excepciones, las excepciones que estudiamos antes, las excepciones viejas, que es si el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Retoma lo viejo, porque lo viejo es una excepción que se considera superadora, pero lo que se plantea es que hasta las 14 semanas puede ser por cualquier motivo, ¿sí? Que desee la persona que está queriendo someterse a ese procedimiento. Y después de eso empiezan a correr las excepciones previas. Bueno, está la nueva redacción del Código Penal, ¿sí? Que habla de que la prisión para las personas que se cometan que se realicen un aborto fuera de las 14 semanas, sin incurrir en las excepciones de violación o peligro a la vida o la salud integral, ¿sí? Iba a decir que el aborto, cuando una persona lo requiere, tiene que realizarse en un máximo de 10 días corridos, porque si no, si se sigue postergando, volvemos a la situación de que se posterga y ya después se pasan las 14 semanas y la persona no puede hacerse la intervención. Bien. Después están las básicas condiciones dignas a desarrollar y algo importante, si les interesa, que yo les recomiendo que lean a fondo, es en caso de niños, niñas y adolescentes hay todo un procedimiento especial porque además se tiene que tener en cuenta que muy probablemente los niños, niñas y adolescentes hayan pasado una situación de vulneración en sus centros más íntimos. Entonces se tiene que tener cuidado cuando se habla de ir a los representantes legales, a veces hay que tener el cuidado de que el representante legal no sea una de las personas que ejecutó el acto criminal que hace que el niño, que la niña y adolescente esté gestando. ¿Sí? Entonces, hay Discúlpame una observación. pregunta. ¿Y ahí en la práctica que primero se genera o sea, la interrupción del embarazo y después se efectúa la investigación?
Sí, pero para la investigación, hacer la gestión de la interrupción voluntaria, también está como esta cosa de que se tiene que hacer, obviamente, como dice acá y como vos bien decís, Silvina, no puede ni debe utilizarse la necesidad de una formulación de una denuncia penal para obstruir o dilatar el acceso, y se tiene que tratar de comunicar con la mayor limitación posible, ¿sí? Pero tiene que hacerse una denuncia. En este caso sí, se tiene como que ya se pasa a la persecución penal sí o sí. Que en cambio, en las personas mayores de edad, como ustedes saben, los delitos contra la naturaleza sexual de las personas son de acción o de impulso privado. Las personas tienen que hacer una primer denuncia, tienen que desear hacer esa primera denuncia y después el Estado puede perseguir. En los casos de los niños no está, digamos, el impulso se tiene que hacer igual, ¿sí? Por eso hay un deber de comunicar y de denunciar con carácter penal. Pero sí, primero se hace la interrupción y se averigua. Lo que sí puede hacerse en esos 10 días, tal vez, que hay de plazo, tal vez se pueda hacer alguna investigación para tratar de tener algún tipo de prueba del origen de ese embarazo para tal vez proceder o continuar con el proceso penal, pero sí, se tiene que hacer con la mayor, digamos, se tiene que asegurar que esa interrupción se vaya a hacer, sin lugar a dudas. Y ahí tendría similitud con el caso Artaria Murillo. Y ahí, ¿en qué sentido? Me interesa. En el sentido donde la menor o sea, lo que ella sufre es intrafamiliar, la No madre, Artavia Murillo, te entendí. perdón, Fal, la Perfecto, sí, madre es la que la lleva a efectuar la interrupción y es la que gestora de todo el proceso legal que sigue a continuación. exacto, Claro, pues sí, yo le hice caso, exactamente. la madre denuncia un año antes la violación, en el 2009. Ese lo leí yo. Ah, Ya muy había hecho. bien, sí. En el, dos- en Probablemente, sí, yo, en el eh, 2009, en el 2009 hace la denuncia y en el 2010 va a solicitar la interrupción, que en primera y segunda instancia se la rechazan. Y lo que sería la corte no sé, me acuerdo cómo se llama, de Chubut, la Corte Chubut no Suprema de era, Chubut. Sí, Chubut, era la Corte Chubut, Suprema de sí. Chubut, el Tribunal Superior de Chubut, es el que le da la razón primero. Pero sí, había Ujú, hecho la denuncia exacto. previa, tenía la denuncia y no la dejaban abortar. Sí. Como dicen Nahuel y Silvina, exactamente. Ya después ahí dependemos también de los representantes legales, también del impulso de los abogados del niño, de todo el sistema legal que acompañe a la persona, al niño, niña, adolescente en este proceso. Pero sí, es de carácter, tiene que ser de carácter inmediato con más razón, pero sí está la obligación de denunciar, que en los otros casos no, porque se entiende que las personas adultas tienen esta decisión de denunciar o no un crimen tan íntimo, ¿no? De naturaleza tan íntima. Bien, eh, hay mucha información, como verán. Vamos a pasar un poquito y vamos a pasar a las otras excepciones. Principalmente quiero ir a la de pena de muerte. Eh, Pena de muerte, vamos a ver que tiene que ver con, está recogida tanto en el sistema universal como en el sistema americano, ¿sí? Eh, en ambos casos vamos a tener que solo la pueden utilizar los estados que no la hayan abolido antes. Si un estado la prohibió, no la puede volver a instaurar. ¿Por qué es eso? Por la progresividad de los derechos. Si yo hago una legislación que dice prohíbo la pena de muerte porque es un atentado contra la vida de las personas y no considero que eso sea una forma correspondiente para penar un delito, no puedo después, 3 años después, irme para atrás y decir, no, bueno, sí, al final sí. Los estados que la prohibieron la tienen que mantener, digamos, tienen que mantener la prohibición. Si se van para atrás, van a estar en contra de todos los instrumentos internacionales, ¿sí? Van a estar violentando todos los instrumentos internacionales que prohíban la pena de muerte y de los que ellos sean parte. Ahora, quienes no la hayan abolido, la pueden seguir manteniendo, pero no pueden ampliar las causales, ¿sí? Es decir, yo la tengo solo para los crímenes más violentos y terribles y exacerbados de mi país, no la puedo ampliar a otros crímenes distintos, ¿sí? La tengo solo para homicidio, no la voy a ampliar a robo, o estafa, o a violación,
La tengo para el delito que la tengo y ya está. Por esto mismo, la mantuve como eh, la pena más grave, no la puedo después ir ampliando porque va en contra del reconocimiento de los derechos humanos y las limitaciones a la pena de muerte. Bien, siempre van a decir, van a ver que acá me quedaron separaditas, porque bueno, hay detalles en el medio, pero van a ver que tanto en el sistema universal como en el sistema americano van a encontrar que siempre es para los delitos más graves y siempre tiene que ser aplicada si en el momento en que se cometió el delito esa legislación estaba y cuando se va a aplicar sigue estando. Digo, tiene que tener que ver con que esté en vigor al momento del crimen y que se mantenga en vigor y tiene que ser ante sentencia de tribunal competente, ¿sí? Y ante una sentencia definitiva, o sea, no puede ser en primera instancia. Debe ser la asistencia definitiva, que no hay otra vuelta atrás, no hay otra chance, digo, sentencia definitiva del tribunal competente, recién ahí se puede aplicar la pena de muerte. Acá en el sistema americano dicen ejecutoriada en vez de definitiva, pero es el mismo concepto, que sea la sentencia lo más firme, lo más decisivo, lo que no se puede, que ya está. No hay otra instancia en la que pelear. Y van a plantear que tiene que haber una posibilidad de solicitar indulto, amnistía o conmutación de la pena. Indulto, amnistía, ustedes van a escuchar que tiene que ver con que dejar de, digamos, perdonar, dar como algún tipo de perdón a ese tipo de delito por algún motivo, de cambiar la pena, ¿sí? Por otra distinta. Conmutación de la pena también refiere a esto, ¿no? De achicar la pena, minimizar el carácter de la pena a un delito, ¿sí? Lo van a ver que también lo van a tener acá, en el sistema universal. Lo que va a haber diferente en el sistema, entre el sistema universal y el sistema americano van a ser las excepciones a las excepciones. Es decir, derecho a la vida tiene la excepción de la pena de muerte. La pena de muerte tiene excepciones también, tiene sus límites. No puedo hacer pena de muerte para cualquier persona de forma indistinta. Incluso cuando está en mi legislación y lo hizo un tribunal competente y está la sentencia ejecutoriada y yo le di derecho a indulto, hay cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, en el sistema universal me dicen, si la aplicación de la pena de muerte va a llevar a un genocidio, no la puedo aplicar. Es decir, a la exterminación de un grupo identitario, característico, bueno, toda la definición que ustedes ya conocen de genocidio, bueno, si su ejercicio va a constituir un genocidio, no la puedo aplicar. Si una persona es menor de 18 años, no la puedo aplicar. Y si una persona está embarazada, ellos plantean mujer embarazada, volvemos, generaciones más viejas, si tenemos una mujer embarazada, tampoco la pueden aplicar. ¿Sí? Se tiene que aguardar a posterior al término del embarazo. En el sistema americano vamos a tener que no puede ser aplicada a una persona encinta, o sea, embarazada, no puede ser aplicada a los menores de 18 años, pero tampoco se puede aplicar a los mayores de 70 años. Hay una protección también a las edades mayores. Y esto tiene que ver mucho con la historia de nuestro continente y de la forma de pensar, digamos, los derechos y los usos que se le ha dado en el poder al poder punitivo del Estado, va a decir que no se puede aplicar la pena de muerte cuando sea un delito político o un delito común conexo a un delito político. Y acá otra diapositiva que me quedó espantosa, pero bueno, ustedes sabrán perdonar, sabrán que lo hice con la mejor de las ondas. Ya va a estar bonita cuando se suba al campus, quédense tranquilos. Que era, en sistema interamericano, nosotros tenemos un caso, que es el caso Wong Ho-Wing, que es contra el Estado de Perú, y que plantea, la Corte Interamericana lo que va a plantear es que los estados, que obviamente prohibieron la pena de muerte, tienen la obligación de evitar la extradición de una persona si esa persona cuando sea extraditada, recuerden que extraditar es a una persona que comete un delito, llevarla a otro país a que cumpla la condena porque está, la justicia de ese país lo está buscando para que cumpla la pena de un delito. Entonces dice, un Estado que prohibió la pena de muerte no puede extraditar, no puede llevar a la persona o devolver a la persona a otro país
en el que la están buscando por un delito, si en ese país hay pena de muerte y se le va a aplicar a esta persona. Porque dice que de alguna forma es como que el Estado, a pesar de haber prohibido la pena de muerte en su legislación, está permitiendo que se realice porque está devolviendo a la persona a un estado en el que se va a realizar, se le va a realizar a la persona que cometió el delito. Y, últimos segundos, ya sé, faltan 3 minutos. Los usamos y ya está. Y vamos con toda, se van con toda la pila. Son 11 de la noche de un lunes. Vamos, chicos, se puede. Lo único que tenemos acá como básico, las diapositivas tienen más contenido, los leen con calma. De esto no hay tanta legislación, porque la verdad que son legislaciones que son muy específicas, en general se hacen solo en los países nórdicos. Nosotros tenemos la muerte digna, que no es lo mismo que eutanasia. La muerte digna es hacer que una persona que está en cuidados paliativos finales no se le den, no se le resucite si en caso de colapso, ¿sí? Y que no se le den ciertas cosas que prolongarían su estado de vida, ¿sí? La Limitar los autotanasia. alimentos. Eso es la muerte digna que nosotros tenemos. Nosotros La tenemos ortotanasia, por eso. la ortotanasia, exactamente, perdón, te entendí la eutanasia. No, 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 la Discúlpame. ortotanasia. La ortotanasia, exactamente. Esa es la palabra que se usa. La ortotanasia, que la tenemos acá en la diapositiva, muy bien, como Silvina bien lo dijo. Ahí vi a Alexandra, ahí te doy la palabra. Pero bueno, que es no prolongar la vida de la persona si la persona desea fallecer por métodos artificiales, ¿no? No prolongarlo. Pero no es la eutanasia, que es forzar a, digamos, interrumpir la vida de una persona, por pedido de la persona, no importa. O la distanasia, que bueno, también tenemos, que es lo contrario, ¿no? Que es prolongar la vida del paciente aun cuando haya métodos desproporcionados, dolorosos, extenuantes. Nosotros tenemos una legislación que ya se está yendo, digamos, que tiene la muerte digna, tiene la ortotanasia, tiene toda esta idea de eh, no prolongar la vida de manera indefinida a costas de la persona que está sufriendo los procedimientos, pero tampoco de interrumpir la vida de la persona por el deseo mismo de la persona, ¿sí? Tienen todo para hablar acá, tienen detallada la muerte digna, tienen quién decide este cuadrito sinóptico y Alexandra, querías hacer una pregunta. No, más bien aumentar algo. Hace poco en Perú se realizó la primera eutanasia a una mujer que ella Ujú, solicitó al Congreso, al Estado, que tenga una, o sea, ella en sus facultades mentales completas solamente tenía una sí. enfermedad degenerativa de los músculos en el cual sentía mucho dolor. Entonces, ella misma, por su propia cuenta, le pidió al Estado tener una muerte digna. Mm. Demoró como 5 o 6 años y hace poco, recién el 21 de abril, salió el resultado y el 24 murió, me parece, que le realizaron Mm, la eutanasia a la mujer, acompañado de sus familiares dentro del el Salud, el centro médico de allá. qué interesante. Muchísimas gracias, Alexandra. Lo voy a leer para agregarlo ya al material. Claro, era como que tomaron de acuerdo al caso específico, pero ya entró al Mm. Congreso y van a debatirlo para ver si se vuelve ley, no, bueno, no sé cómo explicarle, pero para que se ingrese al esto que sirva de ejemplo para los demás. Claro, claro. Qué interesante, Alexandra. Sí, se Muchísimas llama gracias. Sí. Ana Estrada Ugarte, a los 47 años murió, o sea, Ana hace Estrada pocos días. Ugarte. Ana Estrada Perfecto. Ugarte. Mira, ya me lo estoy anotando porque así ya lo sumamos para las próximas clases, por supuesto, y porque esto es muy interesante. Sería, creo que, uno de los primeros casos en la región. Sí. Así que muy, muy de avanzada, muy, digamos, de avanzada de plantear este tema, de este debate, retomarlo, porque es un tema que hace muchísimos, muchísimos años que no se toca. eh,
bueno, todas las connotaciones que implica que hacen que esto no sea fácil de tratar y no sea un tema que se analiza todos los días. Así que muchísimas gracias. Eh, lo vamos a buscar y bueno, lo vamos a ir agregando. Así también tenemos contenido de casos más cercanos también, de interpretaciones latinoamericanas de estas limitaciones al derecho a la vida, porque como les decía antes, en general los otros casos que tenemos son muy de sistemas nórdicos de derecho que plantean otro tipo de características y otro tipo de sustento legal que es interesantísimo de leer, pero que no refiere tanto a nuestra legislación. Entonces, ya algo continental, digamos, del mismo continente es muy interesante. Bueno, son las 11:02. Los dejo ir a quienes necesiten ir. Me imagino que ya hay varios que se fueron. Yo no estaba revisando, así que quédense tranquilos. Eh, pero si quieren hacer una pregunta, un comentario, lo que sea, estoy acá, estoy disponible, hagan las preguntas que quieran. Nada, pero el que quiera retirarse tiene vía libre. Muchas Hola, gracias, yo buenas quería noches. consultar Sí. porque no encontré el PowerPoint en el Drive. Si lo vas a subir después. Lo voy a subir, sí, sí. Ah, buenísimo. Probablemente a final de esta semana, porque quiero ver estas diapositivas que me quedaron ahí medio tristes, qué les pasó, y ponerles un poquito de onda y ya subirlo con toda la información. Y Ah, voy ok, a ver si puedo buenísimo. agregar este caso del que habló Ale, así ya también sumamos ese Abril, yo detalle. una consulta, si Sí. puede ser antes, porque si mal no recuerdo, el lunes ya tenemos el examen, ¿no? O Ah, estoy confundida con la fecha, chicos. Correcto, el lunes, Sí, no, el lunes. Claro, yo perfecto, una antes que semanita. pueda subirlo, por favor. perfecto, por supuesto. Sí, sí. Bueno, entonces Gracias. entre hoy y mañana lo subo entonces. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Gracias por escuchar, gracias por estar. Eh, sé que son clases agotadoras, porque es muy tarde, así que bueno, les agradezco muchísimo. Bueno, gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches, buena Eso, semana. profe, profesora. agradecerle por la Buenas clase. noches, gracias. Súper interesante.